Muy buenos días, amada familia. Saludos cordiales. Mi nombre es Cristian Larco. Yo soy en este momento el coordinador del proceso educativo a nivel global de nuestra iglesia, nuestra familia Centicity. Quiero compartirles en este momento una visión que fortalezca vuestros corazones respecto de nuestro proceso educativo. Y esta visión que les quiero compartir es, pues, educando para la vida. Y al hablar de educar para la vida, estamos hablando de la realidad que vivimos en nuestros tiempos. Estamos en la era del conocimiento. Ya pasó la era de la información. Las redes sociales, la globalización, el desarrollo del ser humano en general ha provocado esta realidad que vivimos hoy. Hoy nosotros ya no hablamos solo de tecnologías de información y comunicación. Hoy hablamos de inteligencia artificial, hablamos de Big Data, el manejo de muchísimos datos e información, como también el blockchain, que son celdas de bases de datos que nos pueden manejar y compartir una serie de conocimientos. El conocimiento está asequible, cada vez es más fácil de poder conocer las cosas y por eso podemos pensar que el hombre está en una era en la que nuestros jóvenes van a vivir algo completamente distinto a lo que nosotros ya los adultos hemos vivido hasta aquí, hasta hoy. Sin embargo, todo esto que vivimos hoy merece la necesidad de una formación continua, que no es lo mismo que el conocimiento, es la formación. Y la formación tiene que ver con el carácter, la formación tiene que ver con el entendimiento, tiene que ver con cómo Dios nos moldea y nos prepara para los cambios, para la vida, para todo lo que hacemos, para todo lo que invertimos, para todo lo que soñamos. Así entonces, nos encontramos con un pasaje de la palabra de Dios en Jeremías capítulo 18, versículos del 4 al 6, que nos dice: pero la vasija que estaba formando no resultó como él esperaba, así que la aplastó y comenzó de nuevo. Después el Señor me dio este mensaje: oh Israel, ¿no pudo hacer contigo lo mismo que hizo el alfarero con el barro? De la misma manera que el barro está en manos del alfarero, así estás en mis manos. Así estás en mis manos. No basta hablarle a la gente de Jesús. No basta hacerles recibir a Cristo. Es necesario formarlos. Es necesario formarnos. Porque como vemos, estamos como vasijas de barro en las manos del alfarero. Y necesitamos ser formados. En este pasaje, la palabra formación es la palabra yashar en hebreo, que significa moldear. O sea que hablamos de formarnos, moldearnos. Dios nos está moldeando conforme a su carácter. Nos está haciendo conforme a Él, está trabajando en nosotros. Y esto ocurre en nuestro entendimiento desde el momento en que recibimos a Cristo. Pero a los ojos de Dios, esto viene desde la formación del vientre. Desde que estábamos en el vientre de nuestras madres, el Señor ya estaba pensando en nosotros, en ese moldearnos que necesitábamos. En Isaías capítulo 49, el versículo 5 dice: y ahora habla el Señor, el que me formó en el seno de mi madre, para que fuera su siervo, el que me encomendó que le trajera a Israel de regreso. El Señor me ha honrado y mi Dios me ha dado fuerzas. Él empezó desde el vientre, empezó a trabajar en nosotros muy meticulosamente hasta que llegó el momento en que por su gracia se presentó ante nosotros. Y por esa gracia de Dios tuvimos la necesidad, el deseo, la determinación de decirle: sí, Jesús, entra a mi vida. En ese momento tu vida cambió, en ese momento eres una nueva criatura. Pero ¿qué es lo que ocurre? No es suficiente, debes crecer. Y esto nos lo muestra el apóstol Pablo cuando en un momento dado él nos expresa el sufrimiento que él tiene por ya mirar resultados en nuestras vidas. Dice en Gálatas 4:19: oh mis hijos queridos, siento como si volviera a sufrir dolores de parto por ustedes, y seguirán hasta que Cristo se forme por completo en vuestras vidas. El deseo, el anhelo, es que Cristo sea formado en nuestras vidas, que se vea eso explícitamente. De hecho, la palabra en griego que se utiliza aquí es la palabra morfo, que significa cambio de carácter y de conducta. Dios nos está formando.
Dios te está formando a ti, me está formando a mí, desde el vientre de nuestra madre, pero ahora que somos cristianos, nos sigue formando hasta que Cristo, hasta que el carácter de Cristo sea formado en nuestras vidas. Y esto es un proceso. Esto es un proceso que va a llevar tiempo y va a depender en gran medida también de la calidad del barro. Va a depender si la calidad del barro es una vasija útil o es una vasija inútil. ¿Y cuándo nosotros nos volvemos una vasija inútil o cuándo podríamos hacer este tipo de referencia? Y es que cuando el alfarero trabaja en el barro, se encuentra con defectos. Defectos del barro en sí. Problemas que tiene el barro que tienen que ser limados, que tienen que ser trabajados, que tienen que ser pues aplastados, como dice el versículo, ¿no? Tiene que ser aplastado, tiene que ser rehecho en muchos de los casos. Y es que el pecado nos dañó en muchos de los casos, afectó nuestra vida. Por eso es que Dios es sabio y por eso nos pone en el proceso formativo, porque la formación no solamente tiene que ver con conocimiento, vuelvo a insistirte, tiene que ver con la sanidad, con la restauración. A esto nosotros le llamamos teoterapia, el tratamiento de Dios para nuestras vidas, donde el Señor va sanando, va moldeando, va restaurando también, porque eso implica en muchos de los casos hacer de nuevo muchas cosas en ti, restaurarte tu manera de pensar, cambiar tu conducta, cambiar tu carácter, en muchos aspectos, formar tu carácter, de hecho. Entonces, entendido eso, vamos a llegar a un proceso en que la formación va a producir un cambio extremo en tu vida, un cambio extremo en mi vida y en mi corazón. Por eso hablamos de lo que producirá. ¿Qué es lo que producirá? ¿Qué es lo que viene después de esto? Bueno, hablo de 3 cosas importantes que el proceso formativo va a producir en ti. Va a producir 3 cosas importantes. La primera de ellas es la visión. Y cuando hablamos de la visión es hacernos la pregunta, ¿cómo me veo en el futuro? Tú y yo sabemos lo que como familia Senti City predicamos y enseñamos respecto de la visión. Y es que aquí estamos hablando de que nuestra visión es la gran comisión, el cumplimiento de la gran comisión, y eso me habla de cómo me veo en el futuro, cómo me proyecto a futuro, y es que Dios me ha escogido para que yo cumpla la gran comisión, para que yo tenga discípulos, para que yo comparte a otros y enseñe lo que yo he aprendido. Por eso es que el proceso formativo no solo se queda y muere en ti, al contrario, es un proceso de multiplicación, donde el verdadero índice de crecimiento lo vamos a ver en la multiplicación de discípulos que se dan a partir de ti. Ahora, este proceso de la gran comisión, que viene a ser nuestra visión, se va a ver reflejada en este segundo elemento, que es la misión. Y aquí nos habla de respondernos a la pregunta, ¿para qué estoy aquí? Muchas respuestas podemos encontrar para qué estoy aquí, pero hablando de la misión que nos compete, de la misión que da significado a la palabra misionero, nos habla respecto de lo que significa el compartir, el discipular, el hacerlo. Como nos dice el apóstol Pablo, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles y idóneos para enseñar también a otros. Y es que como vemos, el proceso de la gran comisión de ir y hacer discípulos y el enseñarles, todo este proceso de visión y de misión, se enfocan en ese proceso de formación continua, donde tú estás creciendo y desarrollándote. Por eso es que la gran comisión para nuestra iglesia es fundamental, es definitiva en muchos de los aspectos, pero hablamos de visión, hablamos de misión, pero también hablamos de destino. Y es que aquí la pregunta que nos hacemos es, ¿a dónde voy después de morir? ¿Qué va a pasar después? Pues voy a mi destino eterno, el destino en la presencia de Dios, donde puedo decir que cumplí lo que tenía que haber hecho, lo que Dios tenía planificado para mi vida, lo que Dios quería para mí. Es en este contexto, entonces, que yo te invito a que tú entiendas y a que participes de nuestro proceso educativo. Que entiendas que este adiestramiento, este proceso de formación continua es necesario, porque al final de todo esto vamos a ver resultados y vamos a ver varios resultados que son definitivos para un cambio radical en tu vida.
En primer lugar, nos vamos a encontrar con madurez emocional, en madurez espiritual. La madurez espiritual tiene que ver con ese crecimiento constante, ese crecimiento espiritual, ese crecimiento en el amor, ese crecimiento en la sabiduría, donde tú definitivamente te presentas delante de Dios con esta actitud de madurez espiritual, este crecimiento espiritual que tiene que verse en tu vida. En segundo lugar, nos encontramos con la formación del carácter. Y es que en la formación del carácter se desempolvan valores, se desarrolla tu potencial, aparece un potencial escondido que tenías allí. Yo me pongo a mirar mi propia vida. Yo era un muchacho conflictivo y terminé convirtiéndome en un agente transformador del mundo, gracias a Jesucristo, por el poder del Espíritu Santo. Esa visión donde se desempolvan tus valores se logra a través del proceso de formación continua, a través del proceso educativo. Y por eso es tan importante trabajar en ello. Otro de los elementos importantísimos que vamos a encontrarnos en nuestra vida es estabilidad emocional y salud mental. Y es que fruto de tener a Cristo en el centro de tu vida, Él va a traer armonía. Entonces, ¿qué ocurre? Comienza a haber sanidad. Sanidad de parte de Dios respecto de tus conflictos, respecto de tus temores, respecto de tus ruidos, de tus afanes. El Señor empieza a trabajar en nosotros. Ese es el proceso de formación continua. O sea, entender el trabajo de amor que está haciendo el Señor en nosotros y cómo nos está llevando a una vida completamente distinta. Ahora, otro de los aspectos que produce el proceso educativo en nuestras vidas es un mejoramiento en nuestra apariencia personal y nuestra salud física. Y es que fruto de reconciliarnos con Dios, nos reconciliamos con nosotros mismos y nos reconciliamos con el diseño de Dios. Y ahí está el diseño de Dios, nuestra valía, aquellos elementos que Dios ha colocado en nuestro cuerpo. Por eso debemos cuidarlo, no tenemos que descuidarlo. Y eso es parte del proceso de formación continua que Dios está desarrollando en nosotros. Está trabajando en nosotros con ese amor, con esa dedicación, de tal manera que nos ve y nos vemos saludables, fuertes, tenaces, lanzados, valientes y con un hermoso parecer físico, donde nos queremos, nos amamos, nos sentimos valiosos como somos. Y luego, finalmente, todo esto se va a evidenciar en una vida de compromiso. Y es que cuando hablamos de una vida de compromiso, estamos hablando precisamente de una vida de dedicación a Dios, primeramente, luego dedicación a tu familia, dedicación a tu iglesia, dedicación al medio en el que nos desenvolvemos, dedicación, servicio. Encontramos formas, pautas, elementos y herramientas para poder servir a Dios y hacerlo bien, servir con el corazón. Entonces, familia, con todo esto, yo lo que quiero es motivarles y decirles a ustedes, vengan y asumamos el compromiso de educarnos para la vida, entendiendo que nos educamos para servir a Dios y que todo lo que hacemos de aquí en adelante es eso, servirle a Dios. Párate, dispón tu corazón y vamos adelante. No te quedes en un proceso educativo, continúa. Si ya hiciste el TEO 100, continúa con el 200 y continúa con nuestro proceso de formación continua. Verás que en ese proceso seguiremos avanzando y seguiremos afianzándonos y seguiremos mejorando porque Dios está con nosotros. Que Dios les bendiga, familia linda, que tengan un hermoso día y continuamos con nuestro congreso. Bendiciones a todos. Shalom, shalom.